Bien, bien. Bueno, entonces vamos a seguir adelante con este ciclo de transmisiones en vivo organizadas por el área académica del Colegio de Abogados de San Isidro, que nos brinda esta herramienta como para poder seguir capacitándonos constantemente. Así que mis más gratas felicitaciones y mi mayor agradecimiento a todos los que trabajan detrás de esto. Yo soy Hernán Asensio, soy el director del Instituto de Derecho Ambiental y Sustentabilidad del Colegio de Abogados de San Isidro. Y el tema que nos ocupa hoy es concretamente el aislamiento social preventivo y obligatorio y su posible incidencia en la calidad del agua del arroyo El Claro. Antes de sumergirnos en las oscuras aguas del arroyo El Claro, primeramente vamos a tratar unos antecedentes. El arroyo El Claro es objeto de estudio del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de San Isidro desde noviembre del año 2018. Es un arroyo o un río de llanura y como tal recibe toda el agua de las lluvias y las encausa para finalmente arrojarlas a un curso de agua superior, que en este caso particular es el río Luján. Como es un arroyo de llanura que atraviesa la provincia de Buenos Aires de oeste a este, tiene una pendiente mínima y por lo tanto su correntada es mínima y por eso es tan vulnerable a la contaminación. En este serpenteo, en este caminar de este arroyo en particular, atraviesa distintas zonas de incidencia. Son distintas zonas de incidencia que vamos a denominar zonas de incidencia industrial y zonas de incidencia domiciliaria. En lo que respecta a las zonas de incidencia industrial, el arroyo atraviesa tres grandes centros productivos. El área de promoción industrial El Triángulo, en José C. Paz, Malvinas Argentinas, que hay un gran número de industrias. En un segundo lugar, el Parque Industrial Garín, que si bien está un poco más al norte, no obstante, todas las industrias radicadas en ese parque industrial vuelcan a un pluvial que finalmente deposita sus aguas en el cauce principal del arroyo El Claro, a la altura de la Ruta 9 y de la fábrica Ford, como así también recibe los vuelcos de la fábrica Ford y de la fábrica Volkswagen, además de un gran número de fábricas y de establecimientos productivos afines ubicados en la zona, muchos de ellos clandestinos, que sin tratar mínimamente los afluentes, los arrojan sin más al río. Además de esta circunstancia, tenemos que tener en cuenta otra situación, que es la de los transportes, lo de los camiones atmosféricos, que los camiones atmosféricos, muchos de ellos, extraen de industrias residuos peligrosos, residuos industriales y demás, extraen aguas negras y en vez de derivarlo a la planta de tratamiento, como manda la ley, lo arrojan de manera clandestina al río. Estas puntualmente son las zonas de incidencia del arroyo. Acá les quiero mostrar, para que tengamos una visión mucho más específica, esta en violeta es la cuenca del río Reconquista, en verde es la cuenca del arroyo Claro. Esta es un mapa que nos remitió la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación. Y como ven acá, el arroyo nace en el municipio de José C. Paz, atraviesa de oeste a este completamente el municipio de Malvinas Argentinas, atraviesa de oeste a este totalmente el municipio de Tigre, para luego volcar sus aguas en el río Luján y de esta manera satisfacer todo el sistema hídrico y de islas del delta del Paraná. En su camino, aquí tenemos el área de promoción industrial El Triángulo. Vemos acá justo en la avenida Otto Krause, que deja de estar entubado, cómo sigue adelante el curso del río. Acá tenemos una visión un poco más de arriba y por lo tanto lo podemos apreciar. Este que viene por acá es el arroyo El Claro. Y finalmente, el Parque Industrial Garín, que si bien se encuentra más al norte, como lo acabo de decir, los efluentes líquidos de todas las industrias radicadas en este parque industrial caminan por un pluvial que viene paralelo a la Ruta 9 para volcar a esta altura precisamente de Ruta 9 en la avenida Ford los efluentes al cauce principal. Y aquí tenemos la Ford y la Volkswagen. Ahora bien, en todo este
este camino, además de recibir todos estos aportes de tipo industrial, el río recibe aportes de tipo domiciliario. ¿Por qué? Porque recibe todas las aguas negras, las aguas hervidas y residuos sólidos urbanos que provienen de los barrios que nosotros denominamos desvinculados. Desvinculados del sistema de cloaca y de una recolección municipal de residuos eficiente. Entonces la gente no hace más que tirar la basura al río, las aguas negras y las aguas hervidas van al río sin ningún tipo de tratamiento, y esto colabora ampliamente en desmedro de este curso de agua. Pero ahora bien, nosotros vamos a centrar nuestra atención en la contaminación del tipo industrial. ¿Por qué, Hernán, la contaminación del tipo industrial? ¿Y por qué la contaminación más brava? Porque la contaminación de origen domiciliario generalmente es materia orgánica, y la materia orgánica en el curso de un río es medianamente reversible. En tanto que, desde otro lado, la contaminación de origen industrial, que puede aparejar o que puede traer sustancias tales como metales pesados, plomo, mercurio, cromo, sulfuros y demás, es demasiado difícil revertir esa situación específica. Por eso nosotros centramos nuestra fuerza y nuestro objeto de estudio es la contaminación de origen industrial. ¿Cómo pasa a ser el Arroyo Claro objeto de estudio del Instituto de Derecho Ambiental y Sustentabilidad del Colegio de Abogados de San Isidro? Por una denuncia penal. Un día, en una de las reuniones ordinarias del colegio, viene Eduardo Moore, deja la puerta abierta, entra enojadísimo y dice: ¿puede ser que pasemos todos los santos días por la Ruta 9 a la altura de la fábrica Ford? Hay un arroyo, un río hermoso, totalmente podrido, el olor es nauseabundo, me hace arder los ojos, no se puede pasar. Pasan funcionarios nacionales que viven en los countries, para nación, de nación a los country, funcionarios provinciales, funcionarios municipales, y nadie hace nada. Entonces, fundado en causas, es objeto de prueba la interjurisdiccionalidad y es objeto de prueba la circunstancia de que existan algunas sustancias expresamente previstas por la Ley de Residuos Peligrosos que otorgan la jurisdicción federal. Entonces, ¿qué? Entonces vamos por lo más simple. Vamos a hacer una denuncia ante la justicia ordinaria. ¿Por qué? Porque si no vamos a empezar a que se traben cuestiones negativas de competencia que terminen en la Corte para dirimir una cuestión negativa de competencia. Y se nos pasaron 2 años y no hicimos absolutamente nada. Bien, entonces hicimos la denuncia en la Fiscalía General de San Isidro. La remitieron a la Fiscalía de Tigre, lo que tenía que trabajar con la intervención del juzgado de garantía número 5. Ahora bien, luego, a posteriori y por circunstancias que no voy a tratar en este tema puntual, se declaró de oficio incompetente, lo remitió a la Justicia Federal de San Isidro, interviene el juzgado número 1 de la doctora Sandra Arroyo Salgado. Gracias a Dios, porque la denuncia la hicimos en diciembre del 2018 y casi 1 año y medio después la doctora Arroyo Salgado hizo lugar a todas las medidas de prueba que sugerimos en el escrito de inicio de denuncia. Ahora bien, sorteada el tema de la jurisdicción y establecida la denuncia en la justicia ordinaria, tendríamos que sortear otro escollo. ¿Cuál? La adecuación típica. La adecuación típica. A ver, ¿por qué? Y por la sola circunstancia de que el delito de contaminación no existe. No existe. Bien, entonces, pero, sin embargo, hay algunos otros tipos penales que pueden venir a salvarnos. Por ejemplo, el artículo 200 del Código Penal, que reprime a aquel que envenenara el agua potable. Hernán, si este agua está toda contaminada, ¿es potable el agua del Arroyo Claro? Señor, discúlpeme. El Arroyo Claro vuelca en el río Luján. El río Luján abastece de agua todo el sistema hídrico y de islas del delta del Paraná. La gente que vive en la isla toma el agua del río y lo único que hace es filtrarla con arena. Por lo tanto, si dentro del concepto de agua potable es aquella que no requiere de un tratamiento previo para ser utilizada por el hombre, pues claro que las aguas del Arroyo Claro terminan siendo agua potable. Por supuesto que sí. Desde otro lado, la ley 24.051 de residuos peligrosos, la ley 25.612 de residuos industriales y de actividades de servicio, ambas leyes prevén un régimen penal. La ley 24.051 en los artículos 55 a 58 reprime al que envenenare, adulterare o contaminare de una manera peligrosa para la salud
el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Lo mismo hace la Ley 25.612 en sus artículos 51 a 54. Por lo tanto, rezando que en alguna caracterización del curso de agua apareciera alguna de las sustancias previstas específicamente en estas leyes, hicimos la denuncia. Y tuvimos suerte. No solo la experiencia y la razón estuvieron de nuestro lado, sino que las pruebas técnicas también, por suerte, estuvieron de nuestro lado. Ahora bien, dentro del bagaje de la presentación de la denuncia, además, nosotros solicitamos algunas medidas de prueba que nosotros considerábamos ineludibles, que era el ABC de una denuncia por contaminación ambiental. ¿Cuál? Solicitemos a los órganos de control. ¿Cuáles son, Hernán? Municipalidades, Autoridad del Agua, que en función de la ley 12.257 de la provincia de Buenos Aires es el órgano de aplicación del Código de Agua de la provincia de Buenos Aires y además reviste la calidad de policía administrativa con funciones tales como aplicar medidas precautorias como la clausura total o parcial de un establecimiento productivo. Oficimos a nada. ¿Para qué? Para que nos informen cuáles son todas aquellas industrias, lo mismo que las municipalidades, que están radicadas en las inmediaciones del Arroyo Claro y tienen permiso de vuelco. Y además oficiemos al OPDS. ¿Qué es el OPDS? El órgano para el desarrollo sostenible de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en algún momento se pisaban la toga entre el ADA y el OPDS y por lo tanto lo que abunda no daña en un expediente judicial. Oficiemos a OPDS. ¿Qué contestó ADA? Nada, todavía no contestó. Está intimada bajo apercibimiento. ¿Qué contestaron las municipalidades? Tigre dijo, la verdad que yo no tengo idea de lo que me están hablando, no tengo un solo registro de ninguna industria radicada ahí. ¿Qué contestó PDS? Nada. Por otro lado, y esto es importante anotarlo, Ley 25.831 y Ley 25.275 de Información Pública, yo como director del instituto oficié a OPDS y a ADA solicitando el listado completo de todas aquellas industrias con permiso de vuelco en el Arroyo Claro o radicadas en las cercanías del Arroyo Claro. ¿Por qué? Porque esto era lo más fácil del mundo. Si nosotros teníamos el listado de las empresas o de las industrias, vamos a ser más extensos, de los establecimientos productivos que volcaban en el Arroyo Claro, con el ADA, Policía Administrativa, órgano de control y fiscalizador, que en función de su resolución 336 del año 2003 establece cuáles son los parámetros que deben volcar las industrias, o sea, a ver qué puede tirar y qué no puede tirar, y si puede tirar alguna sustancia contaminante, en qué cantidades. Nos presentábamos en la industria, en el establecimiento productivo, hacíamos una toma de muestra en la cámara de toma de muestra de la industria y con eso ya sabíamos perfectamente qué estaba volcando, cómo estaba volcando y si podría estar incurso en alguna de las responsabilidades penales. Por eso pedimos estas medidas de prueba. ¿Pero qué pasó? El fiscal, con poca gana de trabajar, dijo, no, mire, yo no voy a hacer eso, yo voy a mandar los oficios, no los reiteró, ahora sí los está reiterando la juez federal bajo apercibimiento, y voy a hacer una caracterización del río. A ver, ¿qué es una caracterización del río, doctor Asensio? Bueno, es más o menos conocer cuál es la calidad del agua del río. Vamos a hacer unas tomas de muestras en algunos puntos determinados y vamos a ver si el río efectivamente está contaminado y por qué cuáles son las sustancias que lo están contaminando. Esto lo hizo el fiscal de oficio. Le ordena al ADA, el órgano de control, que tenía la obligación de controlar a todas las industrias y que nunca contestó la nómina de industrias que tenían autorización para volcar en el Arroyo Claro, porque el permiso de vuelco se tramita en el ADA, la industria la tiene que tramitar en el ADA. No obstante lo cual, le ordena al ADA que realice una serie de tomas de muestra. Bien, el ADA realiza 5 tomas de muestra en el arroyo, y nosotros le decimos, atenti, señor fiscal, ojo, esto es una foto del arroyo un día, en una hora, en un momento determinado. Nosotros desconocemos qué tipo de industrias vuelcan. ¿A qué hora vuelcan? Si tienen vuelco continuo, si tienen vuelco discontinuo, si ayer llovió, porque si llovió se diluye, si están volcando ahora, si vuelcan de noche, si vuelcan a la mañana. Nosotros lo desconocemos por completo. Entonces, ¿por qué no hacemos las medidas de prueba que nosotros
pusimos en el escrito de denuncia que nosotros sugerimos, ¿por qué no hacemos esto que es mucho más conciso, es mucho más económico? No obstante lo cual el fiscal no nos hizo caso y mandó a hacer esta toma de muestra por parte del ADA, que finalmente arrojó un resultado miserable. ¿Por qué? Porque tampoco tiene presupuesto el ADA para hacer metales pesados. Si nosotros estamos investigando contaminación de origen industrial, señor fiscal, ¿para qué hace coliformes fecales? Si sabemos que la gente tira las aguas negras al río. ¿Para qué hace nitrógeno, fósforo, pH que se mide con un pHímetro? Eso no es una medida de prueba. Pero el señor se manifiesta de maneras misteriosas. Y en eso aparece nuestro hada madrina, que es el licenciado Miguel Sainz, licenciado en Medio Ambiente, miembro colaborador y consultor permanente del instituto. Por eso este instituto es un instituto interdisciplinario, vaya que lo es. Y dice, para. Yo tengo un amigo, licenciado en Química, Mariano López, que trabaja en un instituto de primera línea internacional, Taxa Seimic Laboratories. Vamos a ver qué podemos hacer. Y Taxa y Seimic Laboratories nos regalaron un muestreo completo del curso inferior del Arroyo Claro. Un muestreo completo. Nosotros mismos realizamos, los miembros del instituto, realizamos las tomas de muestra, fuimos al lugar, hicimos las tomas de muestra justo con el licenciado Miguel Sainz, con Mariano López, y después se hicieron los informes de laboratorio. Ah, bien, pero a diferencia del ADA, que tenía que ver si había coliforme, si había materia fecal, si había nitrógeno, si había fósforo, cuál era el pH, cuál era la temperatura, la turbiedad del agua, cuestiones mínimas y que nada hacían a la contaminación de origen industrial, este laboratorio nos hizo un informe de los metales pesados. ¿Y qué arrojó? ¿Qué arrojó? Cromo, cadmio, plomo, níquel, arsénico, cobre, zinc, hierro, mercurio, estaño, fósforo, cloruros, sólidos disueltos totales, hidrocarburos, aceites, grasas, DBO elevadísima, DQO elevadísimas y el promedio del oxígeno disuelto 1,5 miligramos por litro. O sea, no puede vivir nada. De nada, de nada. Hay un informe que hizo el Colegio de Abogados que se llama, lo voy a leer, Muestreo para el diagnóstico de la calidad de agua superficial del tramo inferior del Arroyo Claro. Colegio de Abogados de San Isidro, octubre del 2019. Es un informe que hizo el licenciado Sainz que explica detalladamente todo el trabajo realizado de punta a punta con todos los resultados. Además de esta medida de prueba que fue determinante para la investigación de la causa. ¿Por qué? Porque pudimos determinar que existían todas estas sustancias y de una manera era tan elevada la cantidad de estas sustancias en el agua que superaban un vuelco industrial. O sea, el vuelco que dentro de los parámetros admisibles por normativa del ADA debe tirar una industria al río, el mismo río lo superaba hasta 50 veces más en algunos casos. Ya teníamos probado la existencia de sustancias peligrosas, ya teníamos una adecuación típica, ya teníamos la conducta reprochable y ya teníamos ahora la jurisdicción federal, por eso el juzgado federal acepta sin más la competencia y se pone a trabajar en ello. Ahora bien, ¿qué más pudimos determinar en el curso del río? Porque estas medidas de prueba duras o técnicas son coadyuvadas por otras medidas de prueba en donde se determinó. Por ejemplo, nosotros hacíamos rondines de constatación del río diarios, desde noviembre del 2018 hasta marzo del año 2020. Sí, hay veces que íbamos los propios miembros del instituto y otras veces el personal de guardia de las guarderías náuticas que están ubicadas a la altura de la ruta 27 con el Arroyo Claro, 1 kilómetro antes de su desembocadura en el río Luján, nos hacían un reporte diario, en realidad 2 reportes diarios, uno a la mañana y uno a la tarde, detallando específicamente cuestiones tales como, que siempre aparecieron, espuma en grandes cantidades, sobrenadantes tales como grasas, aceites, los residuos sólidos urbanos, derramas y demás. Olores nauseabundos compatibles con grasas.
olores penetrantes de posible origen químico que afectan la mucosa, que afectan los ojos, que hacen llorar. El color verde del agua. ¿Cómo puede ser que un río que es afluente del delta del Paraná sea de color verde oscuro? Rojizo en otras ocasiones, con vetas violáceas, con fuerte olor a huevo podrido propio de los sulfuros que arrojan las curtiembres. Entonces, frente a esta situación, que ahora les voy a mostrar una foto que habla por sí misma, aquí tenemos, por ejemplo, lo que estoy refiriendo del color rojizo del río. ¿Cómo el río puede tener ese color? ¿O de un color oscuro? ¿Verde oscuro? Más allá del dato anecdótico del chancho o un perro flotando, fíjese el color del agua. El color del agua es verde petróleo. Es un color que nunca debería existir en un afluente del delta del Paraná. Ahora bien, esta era la situación hasta marzo del 2020. ¿Qué pasó? Decreto 297, somos todos abogados, no voy a entrar en pormenores. 2020 establece el aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Y qué pasó? Las industrias dejaron de funcionar, salvo las exceptuadas por la ley. Pero la gran mayoría dejaron de funcionar. Y las exceptuadas por ley disminuyeron su actividad productiva. La mayoría de las industrias del Triángulo de Promoción Industrial, del Parque Industrial Garín, las automotrices, dejaron de funcionar. Además de esto, hay un montón de industrias afines y de talleres afines en el lugar que trabajan clandestinamente, que dejaron de operar totalmente. ¿Por qué? Y porque al estar en negro los operarios ni siquiera tenían el permiso para circular, entonces dejaron de funcionar. Lo mismo ocurrió con un dolor de cabeza que tenemos los ambientalistas que viene del año 40, que son los tanques atmosféricos, los camiones atmosféricos, que extraen residuos peligrosos industriales, aguas negras, lo que sea, y de noche para no pagar el tratamiento los tiran en el río a deshoras, clandestinamente. Esos dejaron de funcionar. Ahora bien, ¿incrementaron los residuos sólidos urbanos? Sí. ¿Y por qué? Y porque toda la gente de los barrios desvinculados que se iba a trabajar todo el día, no se iban a trabajar todo el día, se quedaban en la casa y por lo tanto las aguas negras, los residuos urbanos aumentaron. Aún así, el color y el olor del agua se vieron modificados drásticamente. Yo ahora quiero que vean ustedes una serie de fotos. Esta es una foto del río tomada el 30 de marzo. Nótese el color de león, como dicen, el delta del Paraná, agua del color de león. Aquí vemos gran cantidad de residuos sólidos urbanos, obviamente por un sistema defectuoso de recolección de residuos, pero si vemos el color del agua, no es el color verde, no es el color rojo, ni es el color violáceo. Aquí pudimos determinar la existencia de larvas de mosquito, lo que quiere decir que el agua tiene suficiente oxígeno como para que vivan. Esta es una foto del 7 de abril. Esta es otra foto del 7 de abril del espejo de agua. El agua se ha visto modificado, ya no hay, como decía, coloraciones rojizas, coloraciones verde oscuro, coloraciones negras. Estas son imágenes del 14 de abril y esta imagen es de ayer. Miren el color del río. Parecería que estuviéramos concretamente frente a otro río, ¿verdad? Entonces, además de estas circunstancias que quedaron grabadas en la retina de todos nosotros que pudimos ver estas fotografías, la realidad indica que se observa gran cantidad de sobrenadantes y que se le atribuye presumiblemente a la cuarentena y que hay mayor cantidad de gente en las casas y que por lo tanto el residuo sólido urbano ha aumentado y se ve en las fotografías. Pero no obstante lo expuesto, el color del agua es propia del delta del Paraná. Ya no es más ese azul, ese verde oscuro, azuláceo, rojizo y demás. No hay olor penetrante que irrite los ojos, informan cada uno de los reportes, ni tampoco hay olor a químico, no hay olor a huevo podrido. Eso es importantísimo. No se ven espumas sobrenadando el curso de agua. No se observan sobrenadantes tales como aceites, grasas, hidrocarburos. Tampoco hay cambios de coloración en el agua. Se observan las larvas de mosquito. Y lo importante de todo esto, lo más importante, es que las fotografías y los videos fueron tomados por el personal de la guardia de las guarderías náuticas, de modo de que nosotros nos viéramos obligados a violar la cuarentena.
y que a los efectos de corroborar científicamente todo lo que acabamos de decir, le hemos solicitado al Juzgado de Intervención, Juzgado Federal número 1 de San Isidro, que nos autorizara a realizar un segundo muestreo, porque Taxa Seismic Laboratories nos da la posibilidad o nos regala un nuevo muestreo del curso inferior del arroyo, lo que sería imposible de pagar. Así que estamos solicitando que nos habilite personalmente para poder realizar esta nueva gestión y así corroborar científicamente si efectivamente todos aquellos metales que habíamos dicho, cromo, plomo, níquel, mercurio, cadmio y demás, han bajado drásticamente como nosotros suponemos que debieron haber bajado como consecuencia directa de la inactividad industrial. ¿Sí? Ahora bien, esto nos da para pensar y nos da para hacer una reflexión. Termino con esta reflexión y eso. Nosotros tenemos un eslogan en el instituto que es ríos sanos, comunidades sanas, recursos sostenibles. Como dijo Francisco en la encíclica Laudato Si, mucha gente vive del río y aquí les estamos dando la posibilidad de que mucha gente viva del río. Por otro lado, como siempre dice el doctor Eduardo Moore, los ríos son la sangre de la tierra y no podemos envenenarla bajo ningún aspecto. Por lo tanto, la pregunta que yo me hago y que dejo formulada a todos ustedes es, una vez que concluya el aislamiento social preventivo y obligatorio, la salud de este río que se ha visto drásticamente mejorada, ¿volverá a destruirse? ¿O seremos capaces de ver un poco más allá y de saber que el agua dulce es un recurso que debe ser protegido y que por lo tanto debe revestir íntegramente la calidad de bien jurídico? Así que bueno, espero haya podido de alguna manera terminar con toda la exposición y la van a poder ver entera una vez que esté subida a las historias. Desde ya, muchísimas gracias.